Bienvenidos a Mujer de Libros, la voz que le da vida al alma de los libros. Café y libros con Mujer de Libros. Vamos a continuar con el libro Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. Vamos a dar unos minutos más a que se unan. Vamos con este libro. De verdad que, bueno, a mí en lo personal me ha gustado mucho. De hecho, me ha recordado muy buenos hábitos que afortunadamente conservo, que en algún momento adquirí, que también me hace hacer una introspección sobre cuáles son los hábitos que hay que pulir. Y de verdad a mí me está gustando muchísimo. Espero que las personas que se encuentren escuchando este audio posteriormente, pues les guste. Y bueno, para dar unos minutos más, me presento. Mi nombre es Patricia Mora y soy autora del libro Libérate del autosabotaje, desafía tus hábitos mentales y acelera tus metas. Y junto con el escritor, poeta e ilustrador, Los horrores en el amor. Libros que puedes encontrar en la tienda de amazon.com. Y bueno, yo creo que vamos a empezar ya para respetar también el tiempo de Alfredo, que se unió por acá, y ya es la última parte. Bueno, ya estamos casi por terminar, pero yo creo que todavía nos falta este libro. 11 sesiones, por Dios, bastantes sesiones nos está llevando este libro, con 1 hora de lectura, pero creo que ha valido la pena. Creo que vale la pena no solo escucharlo de nuevo, sino también, si tienen la oportunidad de adquirir el libro de Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida, pues sería genial. Así que vamos a ver por acá, ya casi llegó. Hola Juan People, bienvenido. Gracias por estar acá. Vamos a comenzar. Puedo convertirme en un magnífico optimista en menos de 1 hora, por Roger W. Babson, famoso economista. Cuando me veo deprimido a causa de mi situación actual, me es posible en menos de 1 hora librarme de la preocupación y convertirme en un magnífico optimista. He aquí cómo lo consigo. Entro a mi biblioteca, cierro los ojos y me dirijo a ciertos estantes que solo contienen libros de historia. Con mis ojos todavía cerrados, tomo un libro, sin saber si se trata de la conquista de México o las vidas de los 12 Césares de Suetonio. Sin abrir todavía los ojos, abro el libro al azar. Después, abro los ojos y leo durante 1 hora. Cuanto más leo, mejor comprendo que el mundo ha estado en una agonía permanente y que la civilización no ha dejado nunca de tambalearse. Las páginas de la historia están llenas de trágicos relatos de guerras, hambres, miserias, pestes y crueldades del hombre con el hombre. Después de leer historia durante 1 hora, me doy cuenta de que si las condiciones son hoy malas, son de todos modos infinitamente mejores de lo que solían ser. Esto me permite contemplar y encarar mis problemas actuales en su justa perspectiva y comprender que el mundo, como conjunto, se hace cada vez mejor. He aquí un método que merece todo un capítulo. Lea historia. Trate de obtener un punto de vista de 10.000 años y vea qué insignificantes son sus problemas en función de la eternidad. ¿Cómo me libré de un complejo de inferioridad? Por Elmer Thomas, ex senador norteamericano de Oklahoma. Cuando tenía 15 años de edad, me atormentaban constantemente las preocupaciones, los miedos y la falta de naturalidad. Era demasiado alto para mis años y delgado como un fideo. Medía 1,87 centímetros y pesaba únicamente 54 kilos. A pesar de mi estatura, era débil y no podía nunca competir con los otros chicos en el béisbol y las carreras. Se burlaban de mí y me llamaban el carilargo. Estaba tan preocupado y tenía tal conciencia de mi persona que temía encontrarme con la gente, y rara vez lo hacía.
porque mi granja estaba lejos del camino público y rodeada de árboles. Vivíamos a 1 kilómetro de la carretera, y muchas veces transcurría una semana sin ver a nadie más que a mi padre, mi madre y mis hermanos. Hubiera sido un fracaso en la vida si me hubiese dejado vencer por mis preocupaciones y miedos. A todas horas rumiaba acerca de mi cuerpo desgarbado y débil. Apenas podía pensar en otra cosa. Resultaba casi imposible descubrir mi turbación y mi miedo. Mi madre se daba cuenta de mi estado de ánimo. Había sido maestra y en una ocasión me dijo: «Hijo mío, es necesario que te instruyas, porque tendrás que ganarte la vida con tu inteligencia, y no con ese cuerpo que será para ti siempre una desventaja». Como mis padres no podían enviarme a la universidad, comprendí que tendría que abrirme camino por mi cuenta. Me dediqué un invierno a la caza de zarigüeyas, mofetas, bisones y cuatíes. Vendí las pieles por $4 al llegar la primavera, y compré seguidamente 2 lechones. Cebé a los 2 animales con desperdicios y maíz, y los vendí al llegar el otoño por $40. Con el producto de la venta de los 2 cerdos, me fui al Colegio Normal Central, situado en Dadeville, Indiana. Pagaba $1.40 semanales por la comida y otros 50 centavos por la habitación. Llevaba una camisa de color castaño oscuro que me había hecho mi madre. Evidentemente mi madre optó por este color por ser muy sufrido. Mi traje había pertenecido antes a mi padre. Las prendas de mi padre no me venían muy bien, y otro tanto sucedía con los viejos botines que llevaba. Eran esos botines con bandas elásticas a los lados que se estiraban cuando se tiraba de ellos, pero la elasticidad se había agotado hace tiempo, y las botas me sobraban de tal modo que casi se me escapaban al caminar. Me turbaba relacionarme con los demás estudiantes, por lo que me quedaba en mi habitación y trabajaba. El mayor deseo de mi vida era comprarme ropas de confección que me sentaran bien, unas ropas de las que no tuviera que avergonzarme. Poco después de esto, ocurrieron 4 cosas que me ayudaron a librarme de mis preocupaciones y de mi sensación de inferioridad. Uno de estos acontecimientos me dio valor, esperanza y confianza, y cambió completamente el resto de mi vida. Describiré estos acontecimientos brevemente. Primero, después de asistir al colegio normal solo 8 semanas, pasé los exámenes y recibí un certificado de 3er grado para enseñar en las escuelas rurales. Este certificado solo tenía validez por 6 meses, pero era la prueba manifiesta de que se tenía confianza en mí. Era la primera prueba de esta clase que me daba alguien, si se exceptúa a mi madre. Segundo, una junta escolar rural de una localidad llamada Félix Vacío me contrató para la enseñanza con el salario de $2 por día o 40 mensuales. Era una nueva prueba de que se me tenía confianza en mí. Tercero, tan pronto como recibí mi primer cheque, me compré unas ropas de confección, unas ropas que no me avergonzarían. Si alguien me diera ahora $1.000.000, no me emocionaría tanto como este primer traje de confección que me costó una cantidad de dólares insignificante. Cuarto, la verdadera crisis de mi vida, la primera gran victoria en mi lucha contra la turbación y la inferioridad, se produjo en la feria del condado de Putnam, que se celebraba anualmente en Indiana. Mi madre me instó a que participara en un concurso de oratoria que iba a desarrollarse en la feria. Para mí, la sola idea resultaba fantástica. No tenía valor para hablar ante una sola persona, y menos ante una multitud. Pero mi madre revelaba una fe casi patética. Tenía grandes sueños en relación con mi futuro. Estaba viviendo su propia vida en la de su hijo. Su fe me alentó y participé en el concurso. Elegí un tema que era el menos apropiado para mí: las bellas artes en Norteamérica. Francamente, cuando comencé a preparar mi discurso, no sabía en qué consistían las bellas artes, pero no importaba, porque mi auditorio tampoco lo sabía. Aprendí de memoria mi florido discurso, y lo ensayé ante los árboles y las vacas, 100 de veces. Tenía tanto afán de quedar bien para satisfacción de mi madre, que debía hablar con emoción. En todo caso, me concedieron el primer premio. Estaba asombrado de lo sucedido. La multitud me aplaudió. Los mismos muchachos que antes me habían ridiculizado y llamado carilargo me daban palmadas en la espalda y me decían: «Ya sabía que eras capaz de esto, Elmer». Mi madre me abrazó y lloró. Cuando vuelvo mi mirada hacia el pasado,
Comprendo que este triunfo cambió mi vida por completo. Los diarios locales publicaron artículos sobre mí en las primeras páginas y me anunciaron grandes triunfos. Ganar este concurso me proyectó a la fama local, me dio prestigio y, lo que es mucho más importante, centuplicó la confianza en mí mismo. Ahora sé que si no hubiera ganado ese concurso, quizá nunca habría llegado a ser miembro del Senado de los Estados Unidos, porque me hizo levantar la puntería, amplió mi horizonte y me hizo comprender que tenía una capacidad latente que nunca había discernido en mí mismo. Pero lo más importante de todo es que el primer premio de ese concurso de oratoria era una beca de 1 año para asistir al Central Normal College. Ahora ansiaba instruirme más. Durante los años que siguieron desde 1896 hasta 1900, distribuí mi tiempo entre la enseñanza y el estudio para pagar mis gastos en la universidad. Fui mozo de restaurante, trabajé en hornos, corté el césped de jardines, llevé libros, trabajé en campos de trigo y maíz durante el verano. Transporté grava para la construcción de una carretera pública. En 1896, cuando tenía apenas 19 años, pronuncié 28 discursos instando a los ciudadanos a que votaran a William Jennings Bryan para la presidencia. El entusiasmo de hablar en favor de Bryan despertó en mí el deseo de intervenir yo mismo en la política. Por eso, cuando ingresé a la universidad, estudié Derecho y Oratoria. En 1899, representé a la universidad en un debate con el Colegio Butler, que se realizó en Indianápolis, sobre el tema decisión en cuanto a que los senadores norteamericanos sean elegidos por voto popular. Gané otros concursos y llegué a ser jefe de redacción de la promoción 1900 del anuario de la universidad, El Espejismo, y del periódico universitario El Palladium. Después de graduarme, seguí el consejo de Greeley, pero no fui al oeste, fui al sudeste. Fui a una nueva tierra, Oklahoma, cuando se abrió una reservación para los indios Kiowas, comanches y apaches. Elevé un pedido de radiación y abrí un despacho de abogado en Lawton, Oklahoma. Presté servicios en el Senado de Oklahoma durante 13 años, en la Cámara de Diputados durante 4 años y a los 50 años de edad logré la ambición de toda mi vida. Fui elegido para el Senado de Oklahoma. En ese carácter me he desempeñado desde el 4 de marzo de 1927. Y desde que Oklahoma y los territorios indios se convirtieron en el estado de Oklahoma, el 16 de noviembre de 1907 he sido honrado continuamente por los demócratas de mi estado de adopción con varios nombramientos, en primer término para el Senado del Estado, después para el Congreso y por último para el Senado de los Estados Unidos. No he contado esta historia para jactarme de mis realizaciones, que no pueden interesar a nadie. La he contado con la esperanza de renovar el valor y la confianza de algún pobre muchacho que esté sufriendo ahora las preocupaciones, la timidez y la sensación de inferioridad que amargaron mi vida cuando llevaba las ropas desechadas por mi padre y los botines que casi se me escapaban de los pies cuando caminaba. Nota del editor. Es interesante saber que Elmer Thomas, que así se avergonzaba en su juventud de sus ropas, fue declarado después el hombre mejor vestido del Senado de los Estados Unidos. Viví en el Jardín de Alá por R.B.C. Bodley, descendiente de Sir Thomas Bodley, fundador de la Biblioteca Bodley de Oxford, autor de Vientos en el Sahara, El Mensajero y otros 14 volúmenes. En 1918 volví la espalda al mundo que había conocido. Me fui al noroeste de África y viví con los árboles en el Sahara, el Jardín de Alá. Viví allí 7 años, aprendí el idioma de los nómadas, usaba sus ropas, comía sus alimentos y adopté su modo de vida, que había cambiado muy poco en estos últimos 20 siglos. Me convertí en un dueño de ovejas y dormí en el suelo de las tiendas árabes. También hice un detenido estudio de la religión del país. En realidad, escribí después un libro sobre Mahoma, titulado El Mensajero. Los 7 años que pasé con los pastores nómadas fueron los más pacíficos y felices de mi vida. Había tenido ya una experiencia rica y variada. Había nacido de padres ingleses en París y había vivido en Francia durante 9 años. Después fui educado en Eton y el Real Consejo Militar. Más tarde pasé 6 años en la India como oficial del ejército británico. Jugué al polo, cacé y exploré el Himalaya.
E hice también un poco de guerra. Combatí en la Primera Guerra Mundial y cuando cesó la lucha, fui enviado a la Conferencia de la Paz de París como agregado militar adjunto. Quedé escandalizado y decepcionado ante lo que vi allí. Durante los 4 años de matanzas del frente occidental, habíamos creído que estábamos luchando para salvar la civilización. Pero vi en la Conferencia de la Paz de París cómo los políticos egoístas establecían los cimientos de la segunda conflagración y cada país se apoderaba de lo que podía. Se creaban antagonismos nacionales y se hacían revivir las intrigas de la diplomacia secreta. Estaba asqueado de la guerra, asqueado del ejército y asqueado de la sociedad. Por primera vez en mi carrera pasada, las noches sin dormir, preocupándome por lo que iba a ser de mi vida, George me invitó a entrar en la política. Estaba meditando si debía seguir el consejo, cuando sucedió algo extraño. Algo que decidió mi vida para los 7 años siguientes. Todo vino de una conversación que duró menos de 200 segundos. Una conversación con Ted Lawrence. Lawrence de Arabia, la figura más pintoresca y romántica que haya producido la Primera Guerra Mundial. Había vivido en el desierto con los árabes y me aconsejó que hiciera lo mismo. En un principio todo parecía fantástico. Sin embargo, estaba decidido a dejar el ejército y tenía que hacer algo. Los elementos civiles no querían contratar a hombres como yo, exoficiales de un ejército regular, especialmente cuando el mercado de trabajo estaba atestado por millones de desocupados. Entonces hice lo que Lawrence me indicó. Me fui a vivir con los árabes. Me alegro de haberlo hecho. Me enseñaron cómo cabe librarse de la preocupación. Como todos los fieles mahometanos, son fatalistas. Creen que cada palabra escrita por Mahoma en el Corán es la divina revelación de Alá. Así, cuando el Corán dice, Dios te creó y creó todos tus actos, lo aceptan literalmente. Tal es la razón de que tomen la vida con tanta calma y nunca se apresuren ni se malhumoren, innecesariamente, cuando las cosas se tuercen. Saben que lo ordenado, ordenado está, y que solo Dios puede cambiar las cosas. Sin embargo, esto no significa que ante una calamidad se sienten y no hagan nada. Para ilustrarlo, les hablaré de una rugiente y ardorosa tempestad de siroco que soporté durante mi permanencia en el Sahara. Aquel gemir desesperado del viento duró 3 días y 3 noches. Era un viento tan fuerte que llevó arena del Sahara a cientos de kilómetros de distancia, a través de todo el Mediterráneo, hasta el valle de Ródano en Francia. Era un viento tan cálido que me hacía el efecto de que me estuvieran abrazando el cabello. Tenía la boca y los pulmones resecos, mis ojos ardían, mis dientes estaban llenos de arena. Tenía la impresión de estar frente a un horno en una fábrica de vidrio. Estuve tan cerca de la locura como puede estarlo un hombre que consigue conservar el juicio. Pero los árabes no se quejaban, se encogían de hombros y decían, está escrito. Pero en cuanto pasó la tempestad, se lanzaron a la acción. Dieron muerte a todas las crías porque sabían que de todos modos los animales no sobrevivirían, sacrificando a los corderos sin pérdida de tiempo. Esperaban salvar a las ovejas madres. Una vez hecho esto, condujeron sus rebaños hacia el sur, en busca de agua. Todo se hizo con calma, sin preocupaciones, quejas o lamentos por las pérdidas sufridas. El jefe de la tribu dijo, no está tan mal. Pudimos haberlo perdido todo. Pero alabado sea Dios, porque nos ha dejado el 40% de nuestras ovejas, con lo que podemos empezar de nuevo. Recuerdo otra ocasión en que andábamos por el desierto y estalló un neumático de nuestro vehículo. El conductor se había olvidado de reparar la cubierta en la rueda de auxilio. Perdí la calma, pregunté enfurecido a los árabes qué podíamos hacer. Los árabes me recordaron que agitarme no resolvería nada, solo empeoraría las cosas. El neumático reventado, dijeron, era la voluntad de Alá, y no había nada que hacer. Reanudamos la marcha, a los tumbos con una rueda sin cubierta. De pronto, el vehículo jadeó y se detuvo. Nos habíamos quedado sin combustible. El jefe se limitó a observar, y una vez más, en lugar de increpar al conductor porque no había cargado bastante combustible, todos permanecieron calmos y seguimos a pie hacia nuestro destino cantando. Los 7 años que pasé con los árabes me convencieron de que los neuróticos, los dementes y los borrachos de América y Europa son el producto de vidas apresuradas y acosadas en nuestra llamada civilización. Mientras vivía en el Sahara, no tuve preocupaciones. Pude ver allí, en el jardín de Alá,
la serena alegría y el bienestar físico que tantos de nosotros buscamos angustiados y con desesperación. Muchas personas se burlan del fatalismo. Tal vez tengan razón, quién sabe. Pero todos nosotros debemos estar en condiciones de ver cómo nuestros destinos quedan determinados muchas veces por cosas ajenas a nosotros. Por ejemplo, si no hubiese hablado con Lawrence de Arabia, 3 minutos después del mediodía de un caluroso día de agosto de 1919, todos los años transcurridos desde entonces hubieran sido para mí completamente distintos. Cuando miro hacia el pasado, puedo ver cómo ha sido moldeado una y otra vez por hechos que escapaban a mi dominio. Los árabes llaman a esto la voluntad de Alá. Llámenlo ustedes como quieran. Solo sé que hoy, 17 años después de haber dejado el Sahara, todavía mantengo esa feliz resignación ante lo inevitable que aprendí de los árabes. Esta filosofía ha hecho para calmar mis nervios más de lo que hubieran podido hacer 1000 medicinas. Cuando los vientos rugidores soplen sobre nuestras vidas, cosa que no podemos impedir, sepamos también aceptar lo inevitable y enseguida hinquémonos a la acción y recojamos los pedazos. Los 5 métodos que yo empleo para obrarse de la preocupación, por el profesor William Lyon Phelps. Tuve el privilegio de pasar una tarde con Billy Phelps de Yale, poco antes de su muerte. Aquí están los 5 métodos que empleaba para librarse de la preocupación, según las notas que tomé durante la entrevista. Dale Carnegie. 1. A los 24 años, de pronto empecé a tener problemas con los ojos. Después de leer durante 3 o 4 minutos, sentía los ojos como llenos de agujas. Y aun cuando no leía, tenía los ojos tan sensibles que no podía mirar hacia una ventana. Consulté a los mejores oculistas de New York. Nada parecía ayudarme. Después de las 4 de la tarde, me quedaba sentado en el rincón más oscuro del cuarto, esperando la hora de irme a la cama. Estaba aterrorizado. Temía que debía renunciar a mi carrera de profesor, irme al oeste y conseguir trabajo como leñador. Entonces, ocurrió algo extraño, que revela los efectos milagrosos de la mente sobre los males físicos. En ese desdichado invierno, cuando tenía los ojos peor que nunca, acepté una invitación para hablar frente a un grupo de jóvenes recién ingresados en la universidad. La sala estaba iluminada por enormes lámparas de gas colgadas del techo. Las luces me hacían sufrir tanto que debía mantener los ojos inclinados hacia el suelo del estrado en que estaba instalado. Pero a lo largo de los 30 minutos de mi disertación, fui dejando de sentir el dolor y al fin pude mirar directamente hacia las luces, sin siquiera pestañear. Después, cuando la reunión se disolvió, empecé de nuevo a sentir el dolor en los ojos. Entonces pensé que si podía mantener la mente intensamente concentrada en algo, no ya durante 30 minutos, sino durante una semana, quizá me curaría. Pues sin duda, era un caso de poder mental triunfante de una enfermedad corporal. Después, cruzando el océano, tuve una experiencia similar. Padecía un ataque de lumbago, tan fuerte que no podía caminar. No bien intentaba ponerme de pie, el dolor era insoportable. En esa condición estaba cuando me invitaron a dar una conferencia a bordo. En cuanto empecé a hablar, desapareció de mi cuerpo el menor rastro de dolor y rigidez. Permanecí erguido, me moví con perfecta soltura y hablé durante 1 hora. Terminada la conferencia, caminé sin dificultad hacia mi camarote. Durante un momento pensé que estaba curado, pero solo era una cura temporaria. El lumbago reanudó su ataque. Esas experiencias me demostraron la vital importancia de la actitud mental. Me enseñaron lo importante que es disfrutar de la vida mientras podamos. Por eso ahora vivo cada día como si fuera el primero que he visto y el último que he de ver. Me entusiasma la diaria aventura de vivir, y nadie que esté entusiasmado se dejará saltar por preocupaciones. Disfruto de mi tarea cotidiana como profesor. He escrito un libro titulado El estímulo de la enseñanza. Enseñar ha sido siempre para mí algo más que un arte o una ocupación. Es una pasión. Me encanta enseñar, así como a un pintor le encanta pintar y a un cantante le encanta cantar. Antes de levantarme por la mañana, pienso con intenso placer en mi primer grupo de estudiantes. Siempre he pensado que el entusiasmo es uno de los principales motivos del triunfo en la vida. 2.
He descubierto que puedo expulsar la preocupación de mi mente leyendo un libro absorbente. A los 59 años tuve una prolongada depresión nerviosa. Por entonces empecé a leer la monumental Vida de Carlyle, de David Alec Wilson. Influyó mucho sobre mi convalecencia, porque la lectura me absorbió a tal punto que olvidé mi abatimiento. 3. En otra ocasión en que me sentía terriblemente deprimido, me obligué a estar físicamente activo, casi en cada momento del día. Todas las mañanas jugaba 6 o 7 violentas partidas de tenis. Después me daba un baño, almorzaba y jugaba 18 hoyos de golf todas las tardes. Los viernes por la noche bailaba hasta la 1 de la mañana. Tengo una fe absoluta en la actividad física. He descubierto que el sudor elimina la depresión y las preocupaciones del organismo. 4. Hace mucho aprendí a evitar la insensatez de la prisa, el ajetreo, la tensión durante el trabajo. Siempre he procurado aplicar la filosofía de Wilbur Cross. Cuando era gobernador, me dijo, a veces cuando tengo demasiadas cosas que hacer a la vez, me siento, me distiendo y fumo mi pipa durante 1 hora sin hacer otra cosa. 5. También he aprendido que la paciencia y el tiempo acaban resolviendo nuestros problemas. Cuando algo me preocupa, procuro ver en la perspectiva adecuada. Me digo, dentro de 2 meses no me preocuparé por esto. ¿Por qué preocuparme ahora? ¿Por qué no asumir ahora la misma actitud que dentro de 2 meses? Para sintetizar, he aquí los 5 métodos empleados por el profesor Phelps para librarse de la preocupación. 1. Vivir con afán y entusiasmo. He vivido cada día como si fuera el primero que veía y el último que iba a ver. 2. Leer un libro interesante. Cuando tenía una prolongada depresión nerviosa, comenzaba a leer un libro interesante y me absorbía tanto en la lectura que olvidaba mi mal humor. 3. Practicar juegos. Cuando estaba muy deprimido, me forzaba a mantenerme físicamente activo todo el día. 4. Descansar durante el trabajo. Hace tiempo que aprendí a evitar la locura de las prisas y del trabajo bajo tensión. 5. Tratar de ver los problemas en su verdadera perspectiva. Trato de analizar mis problemas a su propia luz. Me digo, pasa 2 meses. No me estaré preocupando por este feo asunto. Y si es así, ¿por qué preocuparme ahora? ¿Por qué no adoptar ahora la misma actitud que tendré transcurridos 2 meses? Siguiente caso. Resistí ayer y puedo resistir hoy. Por Dorothy Dix. He estado en los abismos de la pobreza y la enfermedad. Cuando se me pregunta cómo soportó las pruebas que todos tenemos que pasar, contesto siempre, resistí ayer y puedo resistir hoy, y no me consiento pensar en lo que puede suceder mañana. He conocido la penuria, la lucha, la ansiedad, la desesperación. Siempre he tenido que trabajar más allá del límite de mis fuerzas. Cuando paso revista a mi vida, compruebo que es un campo de batalla cubierto por los despojos de mis sueños no realizados, de mis esperanzas frustradas, de mis ilusiones perdidas. Una batalla que siempre he librado con desigualdad tremenda y que me ha dejado herida y prematuramente envejecida. Pero no me tengo lástima. No derramo lágrimas por las penas pasadas ni siento envidia por las mujeres que no han conocido nada de lo que debí sobrellevar. Porque yo he vivido y ellas apenas existieron. He bebido la copa de la vida hasta las heces, y las otras mujeres solo han bebido las burbujas de la superficie. Sé cosas que ellas nunca sabrán. Veo cosas para las cuales ellas están ciegas. Únicamente las mujeres con ojos lavados por las lágrimas adquieren una amplia visión que las convierte en las hermanitas del mundo entero. He aprendido en la gran universidad del sufrimiento una filosofía que ninguna mujer que haya tenido una vida fácil puede adquirir. He aprendido a vivir cada día según venga, y no a añadir conflictos con el temor del mañana. Es la sombría amenaza de esa imagen lo que nos hace cobardes. Expulso ese temor de mí, porque la experiencia me ha enseñado que cuando llegue el momento que tanto temo, se me darán la fuerza y el buen juicio necesarios para hacerle frente. Los contratiempos ya no pueden afectarme. Cuando hemos visto que todo el edificio de la felicidad se desploma en ruinas en torno a nosotros, ya no nos importa que una sirvienta se olvide de poner las servilletas en la mesa o que el cocinero derrame la sopa. He aprendido a no esperar demasiado de los demás, y así puedo disfrutar con el amigo que no me es del todo fiel
o con el simple conocido que murmura a mis espaldas. Y sobre todo, he adquirido el sentido del humor, porque eran demasiadas las cosas ante las cuales no podía sino reír o llorar. Y cuando una mujer puede tomar a broma sus problemas en lugar de ponerse histérica, ya no hay nada que pueda hacerle mucho daño. No lamento las penurias que he sufrido, porque a través de ellas he vivido plenamente cada momento de mi vida, y valía la pena el precio que he pagado. Dorothy Dix superó las preocupaciones viviendo en compartimientos estancos. Siguiente caso. No esperaba vivir hasta el amanecer. Por J. C. Penney. El 14 de abril de 1902, un joven con $500 en el bolsillo y $1.000.000 en determinación, abrió un almacén en una aldea minera de 1,000 habitantes en la senda de carromatos trazada por la expedición Lewis y Clark. Este joven y su esposa vivían en el desván del almacén, utilizando una gran caja vacía como mesa y cajas menores como asientos. La esposa envolvía a su criatura en una manta y la hacía dormir bajo el mostrador. Podía así ayudar a su marido en la atención de los clientes. Hoy, una de las mayores cadenas de almacenes generales de todo el mundo lleva el nombre de este hombre, los almacenes J. C. Penney. Hay más de 1,600 de ellos, distribuidos por todos los Estados Unidos de la Unión. Recientemente cené con el señor Penney, quien me habló del momento más dramático de su vida. Hace años, pasé por mi más dura experiencia. Estaba preocupado y desesperado. Mis preocupaciones no tenían relación alguna con la J. C. Penney Company. Este negocio era sólido y activísimo, pero yo personalmente había contraído algunas obligaciones poco juiciosas con anterioridad a la depresión de 1929. Como otros muchos, fui acusado de condiciones en las que no tenía responsabilidad. Estaba tan acosado por las preocupaciones que me era imposible dormir y contraje una enfermedad muy dolorosa llamada zóster, que es una erupción cutánea. Consulté a un médico, un hombre que había sido mi condiscípulo en la escuela secundaria de Hamilton, Missouri, el doctor Elmer, miembro del Kellogg Sanitarium de Battle Creek, Michigan. El doctor Eggleston me ordenó guardar cama y me advirtió que estaba muy enfermo. Me prescribió un tratamiento muy severo, pero no me sirvió de nada. Cada día me sentía más débil. Tenía los nervios y el cuerpo entero destruidos. Lleno de desesperación, no podía ver siquiera un rayo de esperanza. Ya no tenía nada por qué vivir. Me decía a mí mismo que no me quedaba un solo amigo en el mundo y que hasta mi familia se había puesto en contra de mí. Una noche, el doctor Eggleston me dio un sedante, pero el efecto duró muy poco, y me desperté con la abrumadora sensación de que esa era la última noche de mi vida. Me levanté y escribí cartas de despedida a mi esposa y a mi hijo, diciéndoles que no esperaba vivir hasta el amanecer. Cuando desperté a la mañana siguiente, me sorprendí de encontrarme vivo. Al bajar por las escaleras, oí que cantaban en una capillita donde todas las mañanas hacían ejercicios de devoción. Todavía recuerdo el himno que se cantaba: Dios cuidará de ti. Fui a la capilla y escuché con ánimo sombrío el canto, un comentario sobre las escrituras y las oraciones. De pronto sucedió algo. No puedo explicarlo. Solo puedo llamarlo un milagro. Sentí como si me sacaran bruscamente de las tinieblas de una prisión a la cálida y brillante luz del sol. Sentí como si me transportaran del infierno al paraíso. Sentí el poder de Dios, como nunca lo había sentido antes. Comprendí entonces que solo yo era responsable de mis zozobras. Comprendí que Dios estaba allí para ayudarme. Desde aquel día mi vida ha estado libre de preocupaciones. Tengo 71 años y los 20 minutos más dramáticos y gloriosos de mi existencia fueron los que pasé aquella mañana en la capilla. Dios cuidará de ti. J. C. Penney aprendió a librarse de la preocupación de modo casi instantáneo, porque descubrió el remedio perfecto. Siguiente caso. ¿Voy al gimnasio o doy un paseo al aire libre? Por el coronel Eddie Egan, magistrado de New York, expresidente de la Comisión de Atletas del Estado de New York y excampeón mundial olímpico de pesos semipesados. Cuando me encuentro preocupado y dando vueltas interminables a un asunto como el camello que mueve la noria en Egipto, un buen ejercicio físico me ayuda a eliminar la depresión.
Puede consistir este ejercicio en un largo paseo por el campo o media hora de boxeo con la bolsa en el gimnasio. En todo caso, el ejercicio físico me despeja el espíritu. Durante un fin de semana desarrollo mucha actividad física. Corro en torno de la cancha de golf o juego una partida de pelota paleta o hago esquí. Cansarme físicamente me alivia de los problemas legales, de modo que cuando vuelvo a ellos siento fuerzas e ímpetus renovados. Con mucha frecuencia encuentro oportunidad de pasar una hora en el gimnasio del Club Yale de New York, donde trabajo. Nadie puede preocuparse mientras está jugando al squash o esquiando. Son cosas que absorben demasiado como para preocuparse. Las inmensas cumbres mentales se convierten en montículos insignificantes, que la acción y los nuevos pensamientos allanan rápidamente. Creo que el mejor antídoto para la preocupación es el ejercicio. Use más sus músculos y menos su cerebro, cuando esté preocupado, y se asombrará de los resultados. En mí, el sistema funciona a las 1000 maravillas. La preocupación se va cuando el ejercicio comienza. Era la triste figura del Colegio Técnico de Virginia, por Jim Pearsall. Hace 17 años, cuando estaba en el Colegio Militar de Virginia, se me llamaba la triste figura de Virginia Tech. Estaba siempre tan preocupado que frecuentemente caía enfermo. Tenía siempre una cama reservada para mí en la enfermería del colegio. Cuando la enfermera me veía llegar, corría a ponerme una inyección. Me preocupaba por todo. A veces me olvidaba de qué era lo que me preocupaba. Temía que me despidieran del colegio por mi insuficiencia. Había fracasado en mis exámenes de física y otras materias. Me preocupaba por mi salud, por mis ataques de indigestión aguda, por mis insomnios. Me preocupaba por cuestiones financieras. Me preocupaba por la imposibilidad de comprar a mi novia bombones o de llevarla al cine tantas veces como yo deseaba hacerlo. Temía que ella acabara casándose con otro. Estaba día y noche hundido en un mar de intangibles problemas. Desesperado, expuse mis angustias al profesor Duke. Los 15 minutos que pasé con el profesor hicieron más por mi salud y mi felicidad que el resto de los 4 años que pasé en el colegio. El profesor me dijo: Jim, serénese y encare los hechos. Si dedicara a resolver sus problemas la mitad del tiempo y la energía que dedica a preocuparse por ellos, no tendría preocupaciones. La preocupación no es más que un mal hábito que usted ha adquirido. Me dio 3 reglas para acabar con este mal hábito. Regla número 1. Determinar con precisión el problema que me preocupa. Regla número 2. Averiguar la causa del problema. Regla número 3. Hacer inmediatamente algo constructivo para resolver el problema. Después de esta entrevista, hice algunos proyectos constructivos. En lugar de preocuparme por haber fracasado en física, me pregunté por qué había fracasado. Sabía que no era por torpeza, porque era redactor jefe del diario universitario, de Virginia Tech Engineer. Supuse que había fracasado en física porque el tema no me interesaba. No me había aplicado porque no veía en qué podía ayudarme aquello en relación con mi trabajo de ingeniero industrial. Pero ahora cambié de actitud. Me dije a mí mismo: si las autoridades del colegio exigen que apruebe el examen de física antes de darme un título, ¿quién soy yo para discutir lo que saben? Volví a matricularme en física, y esta vez aprobé, porque en lugar de perder mi tiempo en lamentarme y preocuparme por la dureza de la materia, estudié con diligencia. Resolví mis problemas financieros haciéndome cargo de nuevas tareas como la de vender refrescos en los bailes del colegio, y obteniendo un préstamo de mi padre, al que devolví el dinero poco después de graduarme. Resolví mis preocupaciones amorosas, pidiendo a la joven que temía que se casara con otro, que se casara conmigo. Esta joven es ahora la señora de Jim Pearsall. Al recordar ahora todo aquello, comprendo que mi problema era la confusión, una tendencia a rehuir la averiguación de las causas de mi preocupación y de enfrentarlas después con un sentido realista. Jim Pearsall aprendió a librarse de la preocupación porque analizó sus problemas. En realidad, utilizó los mismos principios que se describen en el capítulo Cómo analizar y resolver los problemas de preocupación. Siguiente caso. He vivido de acuerdo con un versículo por el Dr. Joseph R. Siso, presidente del Seminario Teológico de Nueva Brunswick, New Jersey.
el más antiguo de los Estados Unidos, fundado en 1784. Hace años, en un día de incertidumbre y desilusión, cuando toda mi vida parecía arrasada por fuerzas más allá de mi dominio, abrí casualmente por la mañana mi Nuevo Testamento y di con este versículo: Quien me ha enviado está conmigo. El Padre no me abandonará. Mi vida ya no fue la misma desde entonces. Todo cambió definitivamente. Creo que no hay día en que no haya repetido esas palabras. A todos los que han acudido a mí en busca de consejo durante estos años, los he despedido con esta frase reconfortadora. Desde entonces, he vivido de acuerdo con este versículo. He caminado con él, y en él he encontrado paz y vigor. Para mí, es la esencia de la religión. Se encuentra en el fondo de roca de todas las cosas que hacen de la vida algo que vale la pena. Es el texto áureo de mi existencia. Siguiente caso. Toqué fondo y sobreviví, por Ted Eriksen. Hubo una época en que me devoraban las preocupaciones. Eso se acabó. Durante el verano de 1942 tuve una experiencia que borró las preocupaciones de mi vida, y espero que para siempre. Esa experiencia me hizo ver que en comparación cualquier otro problema era insignificante. Hacía años que deseaba pasar un verano en un barco pesquero comercial en Alaska. Así fue como en 1942 me alisté en un pequeño barco destinado a la pesca de salmones que zarpaba de Kodiak, Alaska. En barcos de ese tamaño hay una tripulación de 3 hombres, el capitán que hace las veces de supervisor, su asistente y un trabajador general que por lo común es escandinavo. Yo soy escandinavo. Puesto que la pesca con salmoneras se hace de acuerdo con las mareas, yo solía trabajar durante 20 horas corridas. Llevé ese ritmo durante semanas. Hacía lo que ningún otro quería hacer. Lavaba el barco, me ocupaba del aparejo, cocinaba en un brasero a la leña y en una cabina muy pequeña donde el calor y los gases del motor me enfermaban. Lavaba los platos, reparaba el barco, transportaba los salmones a una lancha que los llevaba a una fábrica de conservas. Tenía siempre los pies mojados en las botas de goma, llenas de agua. No tenía tiempo de vaciarlas, pero todo eso era un juego comparado con el trabajo principal, que consistía en tirar de lo que se llama la línea de corcho. Esta operación significa afirmar los pies en la popa del barco y tirar de las líneas para subir la red. Al menos eso es lo que se supone que debe hacer uno. Pero la red era tan pesada que por más que tirara de ella no se movía. Lo que en verdad ocurría era que al tratar de subir la red, empujaba el barco hacia ella. Lo empujaba con mis propias fuerzas, puesto que la red no se movía. Lo hice durante semanas inacabables. Y a decir verdad, eso casi acabó conmigo. Me dolía el cuerpo entero. Siguió doliéndome durante meses. Cuando por fin tenía un momento para descansar, dormía echado en un jergón húmedo sobre el cajón de las provisiones. Ponía una de las protuberancias del jergón bajo la parte de mi espalda, que más me dolía, y dormía como si me hubieran drogado. Estaba drogado por el agotamiento total. Ahora me alegro de haber soportado tanto dolor y tanto agotamiento, porque me ayudó a suprimir las preocupaciones. Cada vez que debo enfrentar un problema, en vez de preocuparme, me digo a mí mismo: Eriksen, ¿acaso esto es tan malo como tirar de la red? Y Eriksen responde invariablemente: no, nada podría ser tan malo. Entonces me animo y encaro el problema con coraje. Creo que de cuando en cuando es útil sobrellevar una experiencia muy penosa. Es bueno saber que hemos tocado fondo y hemos sobrevivido. En comparación, vuelve muy simples nuestros problemas cotidianos. Siguiente caso. En una época he sido el más tonto de los tontos, por Percy Whiting, autor de Las 5 grandes reglas para la venta. He muerto más veces y de las enfermedades más diversas que cualquier hombre vivo, muerto o medio muerto. No era un hipocondríaco común. Mi padre era dueño de una farmacia y yo prácticamente me crié en ella. Todos los días hablaba con médicos y enfermeras, de manera que llegué a conocer los nombres y síntomas de las peores enfermedades desconocidas por la generalidad de los hombres. No era un hipocondríaco común, tenía síntomas. Durante 1 o 2 horas pensaba en una enfermedad, y al fin tenía casi todos los síntomas característicos.
Recuerdo que una vez en Great Barrington, Massachusetts, la ciudad donde vivía, se inició una epidemia de difteria bastante grave. En la farmacia de mi padre me lo pasaba vendiendo remedios a personas que acudían de casas con enfermos. De pronto, el mal que tanto temía cayó sobre mí. Contraje la difteria. Estaba seguro. Me metí en la cama y repasé todos los síntomas. Hice que llamaran a un médico. Me revisó y me dijo, sí, Percy, tienes difteria. Eso me alivió. Nunca me asustaba una enfermedad cuando la tenía, de manera que me volví del lado de la cama y me dormí. A la mañana siguiente estaba perfectamente sano. Durante años me distinguí y atraje mucha atención, y no poca conmiseración, porque era un especialista en enfermedades insólitas y fantásticas. Morí varias veces de tétano y de hidrofobia. Después empecé a padecer las enfermedades más frecuentes, haciendo hincapié en el cáncer y la tuberculosis. Ahora me río de todo eso, pero era trágico en aquella época. Durante años creí con absoluta certeza que caminaba al borde de la tumba. Si me compraba un traje en la primavera me preguntaba, ¿vale la pena que gaste el dinero si sé que lo más probable es que no llegue a usarlo? Pero me alegra registrar un progreso. Durante los últimos 10 años no he muerto ni una sola vez. ¿Cómo dejé de morir? Burlándome de mis absurdos fantaseos. Cada vez que aparecían los terribles síntomas, me reía de mí mismo y decía, vamos, Whiting, te has muerto de una enfermedad fatal tras otra durante 20 años, y sin embargo, hoy gozas de perfecta salud. La compañía de seguros te ha renovado la póliza. ¿No ha llegado el momento, Whiting, de que te rías al pensar en lo tonto que eres? Y pronto descubrí que no podía preocuparme por mí mismo y reírme al mismo tiempo. De modo que a partir de entonces me he reído de mí mismo. Lo importante es esto: no se tome demasiado en serio. Trate de reírse de alguna de sus preocupaciones más absurdas y compruebe si reírse no acaba con ellas. Siguiente caso. Siempre he procurado mantener abierta la vida de abastecimiento por Jenny Autry, el cowboy cantante más famoso y querido en todo el mundo. Supongo que la mayor parte de las preocupaciones se relacionan con la familia y el dinero. Yo tuve la fortuna de casarme con una muchacha de un pueblo de Oklahoma. Nos unían muchas afinidades. Ambos procurábamos seguir la regla áurea, de modo que redujimos al mínimo los problemas familiares. He logrado casi suprimir las preocupaciones financieras siguiendo una doble estrategia. En primer término, siempre he seguido una norma de integridad absoluta. Cuando pedía un préstamo, devolvía hasta el último centavo. Pocas cosas causan más preocupaciones que la deshonestidad. En segundo término, cuando iniciaba un nuevo proyecto, siempre me aseguraba de contar con reservas. Los expertos militares dicen que el primer principio al librar una batalla es mantener abierta la vía de abastecimiento. Pienso que ese principio se aplica tanto a las batallas personales como a las militares. Por ejemplo, durante mi juventud en Texas y Oklahoma, vi mucha pobreza cuando la zona estaba devastada por la sequía. Había periodos en que era muy duro ganarse la vida. Éramos tan pobres que mi padre solía atravesar el oeste en un carromato con una recua de caballos y hacer intercambio de caballos para obtener algún dinero. Yo quería encontrar un trabajo menos azaroso. Encontré empleo en una estación de ferrocarril y aprendí telegrafía en mis ratos libres. Después trabajé como telegrafista suplente para Frisco Railway. Me enviaban aquí y allá para suplir a jefes de estación enfermos o de vacaciones, o que tenían exceso de trabajo. Así ganaba $150 por mes. Después, cuando decidí ampliar mis perspectivas, siempre tuve presente que ese trabajo significaba la seguridad económica. Por eso siempre mantuve abierta la posibilidad de volver a esa ocupación. Era mi vía de abastecimiento y nunca la descarté hasta establecerme en una nueva y mejor posición. Por ejemplo, en 1928, cuando trabajaba como telegrafista suplente para Frisco Railway en Chilsea, Oklahoma, llegó un desconocido que deseaba enviar un telegrama. Me oyó cantar y tocar la guitarra y me dijo que era bueno. Me dijo que debía irme a New York y probar fortuna en la radio o el teatro. Desde luego me sentí halagado y cuando vi su firma en el telegrama quedé sin aliento. Will Rogers. En vez de largarme de inmediato a New York, pensé cuidadosamente en el asunto durante 9 meses. Por fin llegué a la conclusión de que si me iba a New York y probaba fortuna en la vieja ciudad, no tenía nada que perder. Y sí mucho que ganar. Tenía un pase de ferrocarril, podía viajar gratis.
Podía dormir instalado en mi asiento y llevarme frutas para las comidas. Me fui, pues. Una vez llegado a New York, dormí en un cuarto amueblado por $5 semanales. Fui a la Automat para mis comidas y anduve por las calles durante 10 semanas, sin llegar a ninguna parte. Me habría desesperado si no hubiese tenido un empleo al que podía volver. Ya hacía 5 años que trabajaba para el ferrocarril. Eso significaba que tenía ciertos derechos, pero para protegerlos no podía permanecer ausente más de 90 días. Hacía 60 días que estaba en New York, de manera que volví a Oklahoma utilizando mi pase y retomé mi trabajo para mantener abierta la vía de abastecimiento. Trabajé unos cuantos meses, ahorré dinero y volví a New York para hacer otro intento. Esa vez se me dio una coyuntura feliz. Un día, mientras esperaba el momento de una entrevista en la oficina de un estudio de grabaciones, toqué la guitarra y canté una canción, Janine, I Dream of Lilac Time, para la recepcionista. Mientras cantaba, entró en la oficina Nat Schildkraut, el autor de la canción. Desde luego le agradó oír a alguien cantar su canción. Me escribió unas líneas de presentación y me envió a la Victor Recording Company. Grabé un disco. No era bueno, demasiado afectado, sin soltura. Entonces seguí el consejo del hombre de Victor Recording. Volví a Tulsa. Trabajaba para el ferrocarril durante el día y por las noches cantaba canciones de cowboys para una emisora radial. Ese arreglo me venía bien. Me permitía mantener abierta la vía de abastecimiento, de modo que no tenía por qué preocuparme. Canté durante 9 meses en la emisora radial de Tulsa. Durante ese tiempo, Jimmy Long y yo escribimos una canción titulada That Silver-Haired Daddy of Mine. Fue un acierto. Arthur Satterley, que estaba al frente de la American Recording Company, me pidió que grabara un disco. Grabé otra serie de discos por $50 cada uno, y al fin obtuve un puesto como cantante de melodías de cowboys en la emisora WLS de Chicago. Sueldo, $40 semanales. Al cabo de 4 años me aumentaron el salario a $90 semanales y ganaba otros $300 haciendo apariciones en vivo todas las noches en teatros. Entonces, en 1934 se me dio una oportunidad que me abrió enormes posibilidades. Se formó una liga de decencia para sanear las películas. Los productores de Hollywood resolvieron relanzar películas de cowboys, que querían una imagen del cowboy, un cowboy que supiera cantar. El hombre que estaba al frente de la American Recording Company también era dueño de una parte de la Republic Pictures. Si quieren un cowboy cantante, dijo a sus socios, sé de uno que graba discos para nosotros. Así fue como me inicié en el cinematógrafo. Empecé filmando películas como cowboy cantante por $100 semanales. Tenía serias dudas en cuanto a mi éxito en el cinematógrafo, pero no me preocupaba. Sabía que podía volver a mi antiguo empleo. Mi éxito en el cine superó todas mis expectativas. Ahora gano $100,000 por año, más la mitad del producto de mis películas. Sin embargo, sé que esto no durará para siempre, pero no me preocupo. Sé que en cualquier eventualidad, aun si pierdo hasta el último dólar que poseo, puedo volver a Oklahoma y encontrar empleo en Frisco's Railway. He protegido mi vía de abastecimiento. Siguiente caso. Oí una voz en la India por E. Stanley Jones, uno de los oradores más dinámicos de Norteamérica y el misionero más famoso de su generación. He consagrado 40 años de mi vida a mi labor de misionero en la India. Al principio me resultó difícil soportar el terrible calor y la tensión nerviosa de esa gran tarea que se extendía frente a mí. Al cabo de 8 años era víctima de tal agotamiento nervioso que tuve varios colapsos. Me dieron una licencia de 1 año para pasarla en Norteamérica. En el barco de regreso tuve otro colapso, mientras hablaba durante un servicio dominical a bordo. El médico me obligó a guardar cama durante el resto del viaje. Tras 1 año de descanso en Norteamérica, inicié el regreso a la India, pero me detuve en el camino para organizar reuniones evangelistas entre los estudiantes universitarios de Manila. El esfuerzo de esas reuniones me ocasionó nuevos colapsos. Los médicos me advirtieron que si regresaba a la India moriría. A pesar de esas advertencias, continué el viaje, pero con una nube amenazadora sobre mi cabeza. Cuando llegué a Bombay estaba tan agotado que me fui a las colinas y descansé durante varios meses. Después, volví al llano para seguir mi labor. Otro colapso me obligó a volver a las colinas para otro largo descanso. Bajé nuevamente, solo para sufrir una recaída que me indicó que era incapaz de seguir con el esfuerzo. Estaba mentalmente agotado.
y mis nervios y mi físico entero estaban deshechos. Ya no me quedaban fuerzas, temía que sería una ruina física por el resto de mis días. Si no lograba alguna ayuda, debía renunciar a mi empresa de misionero, volver a Norteamérica y trabajar en una granja para recuperar la salud. Aquellos fueron mis momentos más tristes. Por entonces organizaba una serie de reuniones en Lucknow. Una noche mientras rezaba ocurrió algo que transformó por completo mi vida. Cuando rezaba, en momentos en que no pensaba en mí mismo, una voz pareció decirme: ¿estás dispuesto a emprender la tarea para la que te he llamado? No, señor, contesté. Estoy agotado. Ya no me quedan fuerzas. La voz me dijo: si acudes a mí y dejas de preocuparte, solucionaré tu problema. Señor, respondí de inmediato. Cierro trato ahora mismo. Una gran paz inundó mi corazón y mi ser íntegro. Sabía que había ocurrido el milagro. La vida, una vida exuberante, había tomado posesión de mí. Me sentía tan aligerado que apenas pisaba el camino esa noche mientras caminaba de regreso, serenamente hacia mi casa. Cada partícula del suelo era terreno sagrado. Después, durante días, apenas tuve conciencia de estar encarnado en un cuerpo. Trabajaba hasta muy avanzada la noche y me acostaba preguntándome por qué debía meterme en la cama, por qué no sentía el menor rastro de cansancio. Me sentía poseído por la vida, la paz, el descanso y el propio Cristo. Entonces me pregunté si debía contar todo esto. No deseaba hacerlo, pero dije que debía y lo hice. Después enfrenté la alternativa de hundirme o nadar ante los demás. Desde entonces ha pasado más de los 20 años más laboriosos de mi vida, sin que nunca reaparecieran mis viejos problemas. Jamás he gozado de mejor salud, pero aquello fue algo más que una transformación física. Fue iniciar una nueva vida de mi cuerpo, mi mente y mi espíritu. Después de aquella experiencia, la vida transcurrió para mí en un nivel mucho más elevado, y no he hecho otra cosa que disfrutar de ello. Durante los muchos años que han pasado desde entonces, he viajado por el mundo entero, muchas veces dando 3 conferencias por día, y he encontrado el tiempo y la fuerza para escribir The Christ of the Indian Road, El Cristo del Camino Indio, y otros 11 libros. Y en medio de ese tráfago nunca falté a una sola cita. Las preocupaciones que alguna vez me abrumaron se han esfumado, y ahora, a los 63 años, desbordo de vitalidad y me inunda la alegría de servir a los demás y vivir para ellos. Supongo que la transformación mental y física que he experimentado puede analizarse y explicarse psicológicamente. Poco importa. La vida es mayor que los procesos y los supera. Solo una cosa sé: mi vida se transformó por completo aquella noche, hace 31 años, cuando en lo más hondo de mi debilidad y mi depresión, una voz me dijo: si acudes a mí y dejas de preocuparte, solucionaré tu problema. Y contesté: Señor, cierro trato ahora mismo. Continuamos con la siguiente historia. Cuando el ejecutor llamó a mi puerta, por Homer Croy. El momento más amargo de mi vida ocurrió un día de 1933, cuando el ejecutor entró en mi casa por la puerta principal y yo salí por la puerta trasera. Había perdido mi hogar en 10 Standish Road, Forest Hills, Long Island, donde habían nacido mis hijos y yo había vivido con mi familia durante 18 años. Jamás había pensado que podía sucederme una cosa así. 12 años antes me creía en la cumbre del mundo. Había vendido los derechos de adaptación cinematográfica de mi novela West of the Water Tower por uno de los precios más altos de Hollywood. Había vivido 2 años en el extranjero con mi familia. Veraneábamos en Suiza y pasábamos el invierno en la Riviera Francesa como los ricos. Durante 6 meses que permanecí en París, escribí una novela titulada They Had to See Paris. Will Rogers apareció en la versión cinematográfica. Era su primera película hablada. Me hicieron tentadoras ofertas para que me quedara en Hollywood y escribiera guiones para Will Rogers, pero las rechacé. Volví a New York. Entonces empezaron mis problemas. Poco a poco me fui convenciendo a mí mismo que tenía capacidades latentes que nunca había desarrollado. Empecé a fantasear que era un sagaz hombre de negocios. Alguien me dijo que John Jacob Astor había ganado millones invirtiendo en bienes raíces en New York. ¿Quién era Astor? Apenas un inmigrante que hablaba inglés con acento. Si él lo había logrado, ¿por qué no yo? Me haría rico. Empecé a leer revistas deportivas sobre yates. Me impulsaba el coraje de la ignorancia.
No sabía más sobre compra y venta de inmuebles que un esquimal sobre hornos de petróleo. ¿De dónde iba a sacar el dinero necesario para lanzarme a mi espectacular carrera financiera? Muy simple. Hipotequé mi casa y compré algunos de los mejores terrenos en Forest Hills. Retendría esos terrenos hasta que alcanzaran un valor fabuloso. Después los vendería para llevar una vida lujosa. Yo, que nunca había vendido siquiera un terreno del tamaño de un pañuelo, sentía lástima de los desdichados que trabajaban como esclavos en oficinas por un magro sueldo. Me decía que Dios había resuelto no conceder a todos el fuego divino del genio financiero. De pronto, la gran crisis se precipitó sobre mí como un ciclón de Kansas y arrasó conmigo como un tornado que desmantela en un gallinero. Debía destinar $220 mensuales en esos terrenos de fauces devoradoras. Oh, con qué rapidez sucedían los meses. Para colmo, tenía que cumplir con los pagos de la hipoteca de mi casa. Estaba preocupado. Procuraba escribir textos humorísticos para las revistas. Mis contados humorísticos sonaban como las lamentaciones de Jeremías. Las novelas que escribía eran un fracaso. Ya no tenía dinero. No me quedaba nada que empeñar salvo mi máquina de escribir y las empastaduras de oro de mis muelas. La lechería dejó de enviarme leche. La compañía de gas me cortó el suministro. Tuvimos que comprar una cocinilla para campamento de esas que se venden en los anuncios. Tienen un cilindro de querosén. Hay que bombearlo y sale una llama que sisea como un ganso furioso. Nos quedamos sin carbón. La compañía nos hizo pleito. Nuestra única fuente de calor era el hogar. Por la noche salíamos y recogíamos tablones y desechos de las nuevas casas que los ricos estaban construyéndose. Yo, que había resuelto ser uno de esos ricos, estaba tan preocupado que no podía dormir. A veces me levantaba en mitad de la noche y caminaba durante horas para quedar agotado y dormirme. No solo perdí los terrenos que había comprado, sino también la sangre y las ilusiones que había vertido en ellos. El banco ejecutó la hipoteca de mi casa y nos puso a mí y a mi familia en la calle. De algún modo nos las arreglamos para reunir unos pocos dólares y alquilar un exiguo departamento. Nos mudamos el último día de 1933. Me senté en un cajón de embalaje y miré a mi alrededor. Acudió a mi mente un viejo refrán que repetía mi madre: no hay que llorar por la leche derramada. Pero no era leche, era la sangre de mi corazón. Después de permanecer allí sentado un rato me dije, y bien, he tocado fondo y he sobrevivido. Ahora no me queda otro remedio que ir hacia arriba. Me puse a pensar en las cosas de valor que la hipoteca no me había arrebatado. Conservaba la salud y a mis amigos. Empezaría de nuevo. No me lamentaría por el pasado. Me repetiría todos los días las palabras que mi madre solía decir sobre la leche derramada. Puse en mi tarea la energía que había puesto en mis preocupaciones. Poco a poco, mi situación empezó a mejorar. Ahora, casi agradezco el hecho de haber pasado por todas esas penurias. Me dio fuerza, ánimo, fe en mí mismo. Ahora sé qué es tocar fondo. Sé que se puede sobrevivir. Sé que podemos soportar muchas más dificultades de las que creemos. Cuando preocupaciones sin importancia y temores y ansiedades procuran alterarme, los desecho recordando la ocasión en que permanecí sentado sobre el cajón de embalaje. Y me digo, he tocado fondo y he sobrevivido. Ahora no me queda más remedio que ir hacia arriba. ¿Qué enseñanza se desprende de esto? No acerremos a serrín. Aceptemos lo inevitable. Si no podemos caer más abajo, tratemos de subir. Y bueno, hasta aquí la hora de lectura. Estamos en la página 238 de 269. Así que continuamos la lectura el día de mañana. Perfecto. Muchas gracias a todos por estar acá. Y mañana continuamos con la lectura. Nos quedamos en la página 238 de 269. Así que mañana yo creo que terminamos este libro. Realmente lo que faltan son casos. ¿Qué más? Sí, solo son casos de experiencias de cómo las personas libraron sus preocupaciones. Estoy aquí revisando. Sí, puros casos. Así que, bueno, les agradezco muchísimo por unirse a la hora de lectura. Gracias por estar acá.
Así que bueno, mañana continuamos con la última sesión. Sería la 12ª hora de lectura de cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida, de Dale Carnegie. Les deseo que tengan un excelente viernes, felices lecturas y bueno, si alguien quiere solicitar el micro, adelante, son más que bienvenidos y si no, pues vamos cerrando el space. Y miren qué rápido, 12 horas, o sea, prácticamente podemos decir que en 12 horas terminamos un libro. Así que imagínense que si desean, no sé, leer 3 horas en un día, pues ya en 4 días tienen la lectura de un libro concluida. A nosotros porque tenemos una hora de lectura, lectura en vivo en el space de Café y Libros de Mujer de Libros a través de la plataforma de Twitter. Pero bueno, si tú te encuentras escuchando este audio fue grabado el día 30 de septiembre del 2022. Y bueno, y si las personas que se encuentran aquí en el space desean visitar www.youtube.com/Mujer de Libros, ahí se encuentra el libro número 12, que se llama El sutil arte de que casi todo te importa una mierda. Ese fue el libro número 12. Este libro de cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida de Dale Carnegie es nuestro libro número 13. Empezamos el 12 de agosto de este año con esta dinámica. Entonces vamos en el libro número 3, así que ahí pueden hacer sus cuentas, sus proyecciones de sí mismos para que puedan identificar cuántos libros podrían leer en un mes, si solo se toman una hora de lectura al día. Bueno, esa es la invitación. Muchísimas gracias a todos. Saludos César, Lou, Juan People, Dani, Leo, José, Ana, Carlitos, Leona, Felipe, Eiroc, gracias por estar acá. Y M. Teresa, muchas gracias. Nos vemos el día de mañana. Gracias por estar acá. Felices lecturas. Bye bye. Gracias por escucharme. Te espero en el siguiente episodio. Sígueme en redes sociales como Mujer de Libros, Twitter, Facebook e Instagram.